reunidos nuevamente el día de hoy. Tengo ratico luchando con la iluminación de mi espacio porque se me transparenta la imagen y estoy pensando seriamente quitar el fondo de pantalla. Pero bueno, mientras quiero agradecerle al Señor por otro día más de clase. Ya, tal como decía Pauli, ya estamos eh, en el último mes del diplomado. Y hasta este punto, creo que ya hay cosas que hemos ido escuchando, que hemos ido aprendiendo. Y lo más importante es que lo hayamos ido integrando a nuestra cotidianidad. Uno de los conceptos de aprendizaje es el hecho de que el aprendizaje implica un cambio significativo en la conducta a partir de las cosas que uno va aprendiendo y que va incorporando. Entonces, no se trata solo de recibir información, sino se trata de incorporarlo, de asimilarlo y de empezar a funcionar y a gestionar en función a lo que se ha aprendido. Y yo estoy segura que eso es lo que ha estado pasando en este diplomado, con esas materias tan interesantes y con esos contenidos que hemos visto que tienen aplicación práctica. Bien, hoy entonces quiero iniciar esta clase preguntando o recordando el hecho de que la palabra pérdida o perdedor o perdedora normalmente se usa en nuestra cotidianidad. Hay personas que la usan más que otras, pero suele tener una carga peyorativa, suele tener una carga negativa y por lo general, incluso hay algunos espacios donde perdedor es la forma de insultar a alguien. Y si una persona es perdedor, implícitamente es porque algo hizo para perder o algo no hizo para ganar. Pero lo que hay de fondo es que el ser perdedor es algo que depende de la persona. El perder es algo que de una forma u otra es culpa de la persona. Y pongo esto como antesala porque hoy vamos a hablar acerca de las pérdidas. Cuando hablamos de emociones en la primera clase, decíamos que la alegría es lo que sentimos cuando tenemos ganancia. ¿Recuerdan? Y decíamos que puede ser ganancia de cualquier tipo, no solamente financiera, sino en cualquier otro ámbito. Y también estaba el tema de la tristeza como emoción necesaria para enfrentar nuestras pérdidas. Y el día de hoy, que vamos a hablar de las pérdidas, me gustaría que pensáramos un poco en los tipos de pérdidas o en las cosas que podemos perder. A ver, por lo menos 3 personas que me escriban por allí en el chat qué cosas podemos perder o cuando hablamos de pérdida, a qué nos viene a la cabeza, qué tenemos vinculado con esa palabra. A ver, Nubia dice perder un ser querido. Muy bien. Creo que es la connotación que tenemos más marcada. El hecho de la muerte de un familiar o de un ser querido. Nubia también dice una quiebra financiera. Cuando tenemos o cuando una persona atraviesa una quiebra financiera, son muchas cosas que están implicadas, porque no solamente está perdiendo dinero, sino que está perdiendo todo lo que el dinero trae consigo. Una relación de pareja, una mascota, un hogar, un cambio radical de lugar, esto dice Patricia, y eso es importante. Hay muchas situaciones que pueden llegar a nuestra vida que no las esperamos, que no las planificamos,
pero sobre todo, la mayoría de las veces no las causamos, no fueron nuestra responsabilidad. Simplemente es parte de lo que, lo que nos ocurre, de este devenir en esto que llamamos vida. Eh, voy a recordarles una parte del cuerpo, su funcionamiento, dice María Julia. Gracias. Y gracias a todos los que están escribiendo. Tengo 16 comentarios en el chat. Me encanta que este grupo, pérdida de la confianza, dice Mike. Este grupo es bastante dinámico y por eso me encanta estar con ustedes los sábados. Bueno, cuando entonces enfrentamos una pérdida, lo primero es que hay muchas causas, hay muchas razones, pero esas razones por lo general son desconocidas. Quizás de primer momento no tenemos bien claro cuál fue la causa, pero adicionalmente es algo, por lo general, es algo repentino y tiene asociada la tristeza, que es una de esas emociones que son difíciles de manejar. Y de eso ya ustedes saben porque ya son expertos en el tema emociones, ¿verdad? Ya están por allí, identificando sus emociones, ya están por allí reconociéndolas, ya se les hace más fácil hablar acerca de ellas y eso permite que se haya desarrollado en nosotros un mayor nivel de empatía. Yo sé que esto está pasando a lo interior de nosotros a medida que vamos aprendiendo acerca de este tema. Bien, entonces la tristeza es de esas emociones que no sabemos bien cómo gestionar. De modo que una pérdida, cuando una persona atraviesa por una pérdida, es una situación compleja que necesita o que necesariamente implica que de nuestra parte haya un nivel sano de empatía, que nosotros podamos ubicarnos en la posición de la persona y que en base a eso podamos hacer el acompañamiento, podamos gestionar los consejos, la terapia, lo que sea que la persona requiera en el momento, pero siempre desde la empatía. Así que vamos entonces a revisar qué cosas podemos hacer, cómo deberíamos funcionar y sobre todo la importancia de esta clase es porque las pérdidas son algo sumamente cotidiano, tan cotidiano como inesperado. De pronto estamos un día tranquilos y al siguiente día nos despertamos con una pérdida del tipo que sea, sin tener claridad de qué fue lo que ocurrió. Y una de esas cosas que a nosotros nos agarró, nosotros como humanidad, nos agarró como fuera de base, decimos en el lenguaje del béisbol, fue este tema de la pandemia. La pandemia ha sido una situación que ha generado muchas pérdidas. Y no solamente la pérdida de vidas humanas, sino que muchas cosas que no sabíamos qué tan valiosas eran para nosotros, de un momento a otro las perdimos. Como la libertad de movimiento, por ejemplo. Ahorita ya esa situación ha mejorado, gracias al Señor, pero al principio, recuerdan, 2020 por allá, 2021 todavía, en la mayoría de nuestros países había restricciones con las salidas. No podíamos salir a la hora que quisiéramos, por lo menos así ocurrió acá en Ecuador, con la cuarentena forzada. Entonces, no podíamos salir a la hora que quisiéramos, no podíamos ni siquiera hacer las compras de lo que necesitáramos, sino que había que comprar lo que estuviese disponible y en el horario disponible. Perdimos también espacios de trabajo, ya el trabajo no era, espacios de trabajo en dos áreas. Por un lado, las personas que literalmente se quedaron sin trabajo y por otro lado, las personas que tuvieron que empezar a trabajar desde casa. Creo que es la mayoría de los casos nuestros. Y entonces empezamos a descubrir, y tenemos como 2 años en esto, toda esta dinámica de trabajar desde casa
lo que implica lo positivo, pero también lo negativo y esas cosas que fuimos perdiendo. Así que son situaciones diversas que no están bajo nuestro control y que implican pérdidas y que no dependen de la persona, pero además no distinguen tipo de persona. A todos nos puede ocurrir, de la clase social que sea, del nivel académico, de la religión, del país, etcétera. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a tener que trabajar en la consejería, que vamos a tener con frecuencia, son personas que están experimentando pérdidas. Quiero preguntar si se ve la diapositiva. Ok, gracias, Adri. Estaba tratando de ampliarla, pero creo que por alguna razón no puedo en este caso. ¿Esta nueva diapositiva se ve también? ¿Se vio el cambio? Ok, muy bien. Vamos a ver si aquí la puedo ampliar. Y sí, ok, perfecto. Entonces, allí están mencionados algunos tipos de pérdida. La muerte, que fue la que ustedes mencionaron en primera instancia. La muerte de algún ser querido, la muerte de alguna persona muy allegada. Incluso uno de los comentarios ahorita del chat tuvo que ver o se refirió a las mascotas. Y la muerte de una mascota también es un tipo de pérdida. Y también de acuerdo al vínculo que la persona tenga o haya tenido con su mascota, se vive perfectamente como una pérdida. La separación o el divorcio. Estamos hablando aquí de eso, la ruptura de un vínculo importante. Una quiebra financiera, tal como ustedes mencionaron, el cambio de trabajo, la pérdida de un miembro del cuerpo. Aquí voy a detenerme un ratito, solo para hacer la salvedad o la aclaratoria, que puede ser que por un accidente o por alguna situación, una persona pierda una pierna, un brazo, incluso si perdiera un dedito, cualquier parte de su cuerpo que pierda es una pérdida y puede tener implicaciones psicológicas importantes. Pero también podemos tener pérdidas del funcionamiento de una parte del cuerpo. Pensemos en alguien que de pronto pierde la vista, pierde la audición. Una persona, por ejemplo, ocurre cuando las mujeres pasan por la menopausia, que entonces sienten que tienen pérdidas y lo viven como una pérdida. Hay personas, hay mujeres concretamente que viven un proceso de pérdida cuando pasan por una de estas operaciones donde hay que retirarle la matriz, el útero, los ovarios, etcétera. Todo ese tipo de situaciones pueden, o sea, son una pérdida y se viven como tal. Un aborto, que es, o sea, un aborto involuntario, el hecho de tener las ilusiones puestas en ese embarazo y que por la razón que sea no llegue a término. Otra pérdida importante y que está muy vigente ahorita es el tema migratorio. Cuando una persona tiene que migrar de forma involuntaria o de manera forzada, vive un proceso de pérdida, porque no solamente se está mudando de país, sino que todo su red, todo su conjunto de vínculos y de relaciones que le daba soporte y que le permitía funcionar, de pronto desaparece y tiene que llegar a un nuevo sitio, a conocer una nueva cultura, a establecer una nueva red de vínculos y esto se toma su tiempo. Entonces, esto es solo un ejemplo de pérdidas. Otro tipo de pérdida, por ejemplo, es cuando las personas le llega el momento de la jubilación. Eso es una pérdida que, de acuerdo a cómo se viva, puede ser bastante significativa. Eh, Pensemos, por ejemplo, en una persona que dedicó toda su vida a la carrera militar, que siempre portó un uniforme y que siempre formó parte de las filas castrenses y de pronto eh, queda inactivo por la razón que sea, sobre todo si es de forma abrupta. Eso también se vive como una pérdida. En resumen, que
cuando hablamos de pérdida, no es exclusivo el tema de la muerte. La muerte no es la única, y hay diversas situaciones que son y que significan pérdidas para nosotros. Como consejeros, como personas que acompañamos a personas, tenemos que, una de las cosas que debemos entender es el significado que puede haber tenido lo que se perdió para la persona. Y la única forma de nosotros entender, de acercarnos a ese significado, es escuchando. Eso lo hemos dicho desde la primera clase y lo vamos a repetir hasta la última. Tenemos que escuchar en vez de suponer, porque quizás lo que esa persona perdió para mí no sea tan relevante. Quizás ni siquiera nunca he tenido algo de lo que esa persona perdió. Pensemos, por ejemplo, en alguien que perdió una mascota y que acude a un consejero, y que el consejero es alguien que no le gustan las mascotas o que nunca ha tenido mascotas en su entorno. Entonces, esa persona, para ella, lo que perdió es significativo, y la única forma que tiene el consejero de acceder a ese significado es por medio de la palabra, es por medio de la expresión de la persona. Así que los tipos de pérdida pueden ser muy variados. A ver, recientemente acá en Quito ocurrió una suerte de deslave, un aluvión que las personas perdieron, algunas familias perdieron sus casas, y este tipo de situaciones, cuando ocurren desastres naturales, tiene la particularidad que se trata de pérdidas múltiples. La persona en esa situación no solamente pierde la casa, también puede haber perdido un familiar, también puede haber perdido su auto, sus amigos, sus vecinos, etc. Así que hay pérdidas que son más complejas porque tienen varias cosas asociadas, tienen varios factores asociados. Y de eso debemos estar pendientes, y de eso debemos tener la mayor información posible cuando estemos atendiendo a una persona en esta situación. Bien, luego de una pérdida, cuando la pérdida ha sido significativa, ocurre entonces lo que conocemos como un proceso de duelo. El proceso de duelo es ese momento de la vida, o esa sucesión de momentos en los que experimentamos diversos tipos de emociones, pasamos por diferentes estados psicológicos a consecuencia de eso que perdimos. Los duelos ocurren, tal como dice allí, cuando la pérdida ha sido significativa. Y la evidencia, o lo que me da la información de que la pérdida es significativa, es cuando eso que perdimos formaba parte de nuestra identidad. Cuando eso que ya no está era parte esencial de lo que yo soy. Y aquí me gustaría escucharlos, me gustaría que escribieran, si es posible, qué elementos consideran ustedes que forman parte de su identidad. ¿Qué cosas están en su vida y forman parte de su propia definición como persona? A ver si alguien quiere abrir micrófono o si alguien quiere escribir. Aquí está María Julia y dice que la cultura. La personalidad, dice Sandra. A ver, ¿qué otros elementos forman parte de lo que nos definen? Nubia dice el cambio de país, y por derivación entonces sería el país. O sea, la nacionalidad forma parte de lo que somos. La identidad, los hijos, dice Amanda, la familia, la cultura, nuestras creencias, la fe. Qué importante esto que dice Héctor, el tema de la fe, porque hay situaciones en las que vivimos pérdidas, y una de las cosas que se afecta es nuestra fe. Una de las cosas que se ve golpeada por una pérdida son nuestras creencias.
así seamos cristianos de toda la vida. Pero nuestra fe se resiente porque somos seres integrales, tal como ya ustedes saben. Nuestra familia. Bien, ¿cómo sé yo qué forma parte de mi identidad? Cuando nosotros nos definimos, cuando nosotros pensamos sobre nosotros mismos y respondemos a esa pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y hagan el ejercicio de pensarlo por un momento. Si alguien les dijera, ¿quién eres? Quizás la primera respuesta tenga que ver con nuestro nombre. Ah, yo soy Tecris. Pero a continuación de eso, si alguien ahonda un poco más y le dice, ajá, pero ¿quién es Tecris? Entonces, ¿a qué echamos mano para definirnos? Echamos mano al conjunto de relaciones que tenemos, de todo tipo. Entonces yo puedo decir, yo soy Tecris, depende del contexto donde me encuentre. Soy Tecris, la hija de Rosa, o soy la hermana de, soy la esposa de, soy la oveja de tal pastor, soy la trabajadora de tal lugar. Y fíjense que todo lo que vamos a ir sacando, cuando estamos muy espirituales decimos, soy la hija de Dios. Pero todas esas respuestas lo que dan cuenta es de nuestro conjunto de relaciones, de nuestro conjunto de vínculos. Y aquí esto es súper importante, porque esto lo que nos dice es que no somos islas y que no puedo definirme en solitario. Siempre me defino en relación a otro. Siempre me defino en relación con algo. Porque incluso si usted quisiera apelar exclusivamente a su nombre, ese nombre no se lo puso usted. Ese nombre alguien lo decidió por usted. Y ese nombre en sí mismo connota un conjunto de significados y de cosas que eran importantes para su papá, para su mamá o para quien le puso el nombre. Así que esa idea que nos han vendido de que yo soy yo y soy individual y no dependo de nadie y no tengo nada que ver con nadie es completamente errónea. De manera que nuestra identidad está construida sobre nuestro conjunto de relaciones, sobre nuestros vínculos. Entonces, una pérdida será significativa cuando implica la fractura o la ruptura de una de esas relaciones. Hasta allí, ¿vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Muy bien. Porque podemos tener otro tipo de pérdidas, pero si no son significativos para mí, no voy a hacer un proceso de duelo. Se me puede perder, no sé, el celular, se me puede, aunque hay personas que pueden hacer un duelo por el celular, pero se me puede perder alguna otra cosa o incluso puedo perder una relación, pero si esa relación no era tan importante para mí, no necesariamente tengo que pasar por un proceso de duelo. Entonces, no todas las pérdidas implican un proceso de duelo, pero todos los duelos implican una pérdida significativa. ¿Qué pasa entonces con una pérdida significativa? Esa pérdida significativa, como lo que perdimos era parte de mi identidad, es como que literalmente una parte de mí ya no está. Así que lo que yo era, ya no soy. Y ya no lo voy a hacer más. Voy a hacer otra cosa, voy a ser otra persona. Pero la misma que era antes de la pérdida no ocurre de esa forma. Y eso se lo pueden preguntar a cualquier persona que haya experimentado un proceso de pérdida. Aún años más tarde, una vez que la pérdida o que el proceso ha sido superado, que quizás el dolor ha disminuido, la persona no vuelve a ser la misma. No quiero decir con esto que sea mejor o peor. Simplemente después de un proceso de pérdida, la persona atraviesa por una situación en la que tiene que reinventarse, en la que tiene que redescubrirse y empezar a ver cómo es ahora a partir de esa ausencia. ¿Cómo soy ahora con eso que me falta? ¿Y qué es lo que voy a hacer con eso? Esto que les estoy diciendo, que puede sonar muy teórico,
uno lo escucha, y de hecho lo escuchaba ayer de los labios de un viudo, de un hombre que perdió a su esposa, y una de las cosas que él decía era, las personas piensan que yo puedo ya terminar de superar esto, y me decía, pero yo creo que esto nunca se supera. Esas fueron sus palabras. Yo creo que nunca se supera porque ya yo no soy el mismo. Y me decía, este con el que estás hablando ahorita no es el que era antes, cuando ella estaba. Y eso es una verdad, eso es una realidad. Y es así respecto a una pérdida relacionada con la muerte, pero también relacionada con cualquier tipo de pérdida que haya afectado nuestra identidad. Entonces, ya no somos la misma persona, ya no somos el mismo. Y por eso es que un proceso de pérdida, de duelo, es algo tan complejo y es algo que nuestra maravillosa cultura, tanto la cultura social como nuestra cultura evangélica, a veces no ha entendido por completo esto y tendemos a simplificarlo. Que yo generalmente pienso que lo que está de fondo es ese temor que sentimos al hecho de relacionarnos con alguien que está en un proceso de tristeza. ¿Qué es lo que hacemos y cuál es nuestra tendencia? Tratar de minimizar su tristeza. Y a veces hacemos esto con buenas intenciones, pero lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es lastimar más a la persona. Por eso este tema es vital, es importante. A ver, perfecto. Vamos a revisar aquí las características en líneas generales que pudiera tener un proceso de duelo. Lo primero es que es individual y personal. Esto implica que cada persona va a experimentar la pérdida de acuerdo a su interioridad, a sus recursos emocionales, a su historia de vida, a su personalidad. No hay dos duelos iguales. No hay la misma forma de expresión de ese dolor, ni la misma forma de canalizarlo. Por eso es importante enfocarnos, si estamos atendiendo a una persona, enfocarnos en la persona. Es decir, aprender de ella, sus características, su proceso, su vivencia, y ayudarle a que eso lo ponga en palabras para que nosotros podamos comprender cuál es la situación. Es como cuando vamos al médico y si es un buen médico, generalmente nos pregunta dónde es el dolor y de qué forma es. Y uno escucha las explicaciones más variadas. Yo siento como una punzada, yo siento como una intermitencia, yo siento como que me brinca el músculo. Hay diferentes maneras de expresar el dolor. Con una pérdida, con un proceso de duelo, ocurre lo mismo. Necesitamos que la persona hable, que la persona exprese lo que está sintiendo. Y necesitamos así establecer la particularidad, la forma individual como cada quien está viviendo su proceso. Esto también nos dice que no puedo comparar un dolor con el otro. Aunque lo que la persona perdió se parezca o sea igual a lo que yo perdí, son procesos diferentes. Porque el significado de la cosa, de eso que se perdió, cosa entre comillas, el significado de eso para cada quien es individual. La relación, el proceso como se construyó esa relación, las vivencias que la persona tiene asociada a esa relación, siempre van a ser completamente particulares e individuales. Otra cosa importante en el duelo es saber que es un proceso y en tanto proceso está compuesto de varias etapas. Hay diferentes posturas teóricas de acuerdo a la cantidad de etapas que puede tener un duelo. Creo que el modelo más sencillo que conozco es uno que le voy a presentar ahora, que tiene que ver con, o que fue diseñado por el Instituto Trauma Healing, pero hay también otros modelos que lo explican en 7 o en 10 etapas. Eso le invito a que ustedes revisen, a que busquen en internet y vean las diferentes posturas.
hay como etapas y subetapas de acuerdo a los autores. Otra cosa importante que debemos conocer acerca del proceso de duelo es que las etapas son como una distinción teórica que se hace para poder aproximarnos a ese fenómeno tan complejo, pero no son cosas escritas en piedra, no son determinantes per se. Por eso, los tiempos que cada persona pasa en cada etapa son relativos a cada uno, son personales. Y más adelante vamos a hablar de estos tiempos y de la forma en que la persona puede vivirlos. Pero es importante que nos quedemos con el hecho de que los tiempos estimados son relativos. Otra cosa que es importante es saber que un proceso de duelo no va a ser nunca un proceso lineal o directo. No es que son 3 etapas y yo paso etapa 1, 2, 3 y se acabó. No ocurre de esa forma. Es un proceso dinámico, es un proceso particular y puede tener diversas formas de recorrer ese proceso. Y otra cosa importante es que el proceso de duelo se puede complejizar de acuerdo a situaciones o a factores que rodeen el hecho de la pérdida. Y allí hay cosas como una pérdida múltiple, por ejemplo, aquí hablando de muerte. No es lo mismo que una persona pierda a un ser querido a que pierda 2 o 3 en una situación. No es lo mismo que la persona pierda una sola cosa a que la persona pierda varias cosas. Como les traía el ejemplo de la migración. En la migración se pierden varias cosas. En un proceso, en un desastre natural, se pierden varias cosas. Entonces, eso hace que el proceso sea más complejo. Más complejo implica que hay más cosas que tenemos que nosotros como consejeros estar pendientes, analizar, pero sobre todo dejar que sea la persona quien exprese y quien establezca las prioridades de lo que perdió. Porque yo no puedo decirle que es más importante la pérdida del familiar a la pérdida de la casa, o no puedo yo ponerle sentimientos ni palabras a las personas en la boca. Hablando de muertes, allí vemos también que no es igual que en la familia muera un adulto a que muera un niño. El hecho de que muera un niño hace que la pérdida sea también, que el proceso de duelo sea también más difícil. Si la muerte es repentina o es violenta, esto hace también, complejiza también el proceso. No es que haya muertes que la persona está como esperando, pero hay algunas que pudieran ser como predecibles, aunque cuando se trata de un ser querido, nunca queremos que muera y queremos que viva 200 años con nosotros. Pero cuando una muerte es repentina o cuando es violenta, cuando ocurre en el marco de un hecho de violencia muy sangriento, de una situación muy agresiva, eso hace también que se dificulte. Otra situación que es complicada es cuando el cuerpo no aparece. Y el cuerpo no aparece por diversas razones. Tenemos estas situaciones, por ejemplo, en nuestra Latinoamérica, estos casos de secuestro, donde se llevan a la persona y no apareció más nunca. Ese proceso de incertidumbre, que creo que es una de las cosas más terribles del mundo, en que la persona no sabe si su ser querido, su hijo, su padre está vivo o está muerto. Eso es una cosa que complejiza muchísimo el duelo, porque es a partir del cuerpo, de visibilizarlo, que podemos iniciar el proceso. Pero mientras ese cuerpo no aparece, eso es sumamente terrible. Está también la desaparición de cuerpos cuando, por ejemplo, es un accidente aéreo y no, los cadáveres quedaron de forma que es muy difícil de recuperarlos. Este tema de los deslaves, de los aluviones,
En Venezuela en el 99 tuvimos una vaguada, a ver, vaguada no, el deslave, sí, el deslave de Vargas. Y hasta el día de hoy hay muchas personas que nunca aparecieron, muchos cuerpos que no aparecieron porque quedaron tapiados debajo de toneladas de lodo y piedra. Ese tipo de situaciones hace que sea mucho más difícil. La imposibilidad de realizar un funeral, esto lo vivimos muy de cerca hace poco con la pandemia. Con la pandemia, no sé si pasó en otros países, pero acá en el Ecuador ocurrió que por la situación de emergencia y por lo terrible del impacto del COVID, muchas personas no pudieron hacer un funeral. El funeral, quizás no nos damos cuenta porque es algo como que tenemos como naturalizado, pero el funeral, durante el funeral, ocurre un proceso de cierre de ciertas cosas a nivel psicológico, ocurre como la comprobación de la muerte, y esto opera de forma inconsciente, y a partir de allí el dolor se profundiza. No sé si se han dado cuenta que normalmente está el velorio y luego viene el proceso del entierro, y en el proceso del entierro es cuando los familiares más entran en crisis de llanto, se desmayan, etcétera, porque es cuando ocurre ese cierre, es como que es, literal se cerrara una puerta que les golpea en la cara y que les dice ya no lo vas a ver más. Eso es terriblemente doloroso, pero es muy necesario, porque es a partir de allí cuando la persona empieza a elaborar su dolor, a elaborar su duelo, de la forma que sea. De manera que cuando el funeral no se puede llevar a cabo por la situación que sea, entonces el proceso de duelo es más difícil, es más tardío, es más complejo. Y esto también ocurre. Pensemos, por ejemplo, hablando de separaciones, hablando de divorcios. Una cosa es que la persona, por la razón que sea la pareja, decidió separarse, alguien tomó sus cosas, se fue, se inició el proceso de divorcio y listo. Eso vendría a ser un equivalente al funeral, al entierro. Mira, ya se acabó. Las personas que les ha tocado aconsejar parejas en situación de divorcio, sabrán que hay un proceso que empieza cuando se da la separación y pueden tener meses o años separados, pero cuando ocurre la firma real de los documentos del divorcio, empieza otro proceso. Porque esa firma de documentos es esa evidencia de que realmente ya se terminó. Es lo que le da fin a ese vínculo. Entonces podemos decir que en una situación de separación o divorcio, la firma del divorcio es parecida al entierro. En el caso de muerte, el entierro, y en el caso de separación, la firma del divorcio. A veces un divorcio puede llegar a ser más complejo que una muerte, porque esa persona sigue estando por allí. No la seguimos consiguiendo. La vemos en las redes sociales. Otra parte de una separación que es importante que tengamos presente es que pasé la separación, pasé la firma del divorcio, pero después hay un momento en que la persona tiene otra pareja y la hace pública. Ese momento también es sumamente doloroso. Si nosotros no tenemos empatía y si nosotros no conocemos esto, podemos usar la liviandad para decir cosas apresuradas, para dar consejos apresurados o para decir cosas, pero ya supéralo. Y cuando nos ponemos así más usando el coaching, entonces es que él no te merecía, él no se merecía a alguien como tú y no sé qué cosa. Amiga, pero vente, vámonos a la peluquería y te haces, te cortas el cabello y te inscribes en el gimnasio y listo. Esas son las formas que no debemos usar nosotros para acompañar estos procesos. Pero fíjense entonces todo lo que puede, todo lo complejo que puede llegar a ser un proceso tanto de muerte
como una separación. Al proceso de separación y divorcio, aparte de la firma, o sea, de la separación, la firma, el que la persona tenga una nueva pareja, debemos añadirle que si tenemos hijos en común o si tienen hijos en común, necesariamente van a tener que continuar en relación por el resto de su vida. Por eso es que un divorcio o una separación es algo complejo, es algo complicado, sin contar con todas las cosas que ocurren en el proceso en sí de divorcio, con la separación de los bienes, con esas metamorfosis que sufren las personas. Hay una frase por allí que dice que sabemos con quién nos casamos, pero no sabemos de quién nos divorciamos. Porque ese mismo con quien nos casamos, que era una maravilla y una dulzura, en el momento del divorcio, entonces se quiere quedar con la casa, quiere tal cosa, empieza una persecución, o sea, y seguramente si a ustedes les ha tocado acompañar a personas en este proceso, saben lo complejo que puede ser. Porque no hay nada más peligroso que una persona herida, que una persona lastimada. Y una persona herida es capaz de cualquier cosa. Bien, así que estamos en el proceso de pérdida, estamos en el proceso de separación, de muerte, de divorcio, etc. Voy a abrir este espacio para ver si tenemos preguntas, algún aporte, alguna duda o si estamos todos muy bien. ¿Alguien quiere comentar, decir algo? A ver, María Cristina, vamos a darle audio aquí. Buenos días, María, bendiciones. Buenos días, Tecris. Disculpa un poquito ronca porque he estado un poquito mal esta semana. Pero no, yo quería añadir algunas pérdidas, ¿no? También, por ejemplo, la traición, el adulterio, los hijos que se alejan de Dios también se pueden considerar una pérdida porque traen bastante sufrimiento y uno ve que ya no son los hijos que eran como eran antes, ¿no? Sino ha habido un cambio en esto. Y nada más quería añadir esto, que hay, como dices, una variedad de situaciones que son muy particulares, ¿no? De cada uno y que, bueno, toda la raza humana vamos a sufrir pérdidas, en realidad, ¿no? Ya vivimos en este mundo y no podemos evitarlas, ¿no? Así Y es, eso, María. quería hacer ese comentario solamente. Gracias, Tecris. Gracias por tu comentario. Vamos a escuchar entonces a Eliana. Bienvenida, Eliana, bendiciones. Buenos días, gracias. Quería preguntar, ¿no? Si bien es cierto, hay un cambio en la identidad, o sea, la identidad sufre con una pérdida, entiendo que también se pierde la seguridad. Perdón, ¿la qué? La seguridad en sí misma de la persona. Ok, ¿Cómo poder, exacto. cómo poder ayudar a que esa seguridad se recobre? Yo como, digamos, persona que trato a la que ha perdido algo, alguien importante. Vale, vamos a esa pregunta la vamos a responder un poquito más adelante porque vamos a hablar un poco de esas etapas. Sin embargo, el aporte que haces es sumamente importante porque cuando perdemos parte de nuestra identidad y perdemos parte de nuestros vínculos, y esos vínculos son los que a nosotros nos sostienen, obviamente la seguridad se ve afectada. La seguridad en mí misma, o sea, el saber que soy capaz de. Por eso una de las cosas que trabajamos cuando trabajamos duelo, que debemos trabajar, es el proceso de la resiliencia. Es ayudar a que la persona poco a poco vaya descubriendo sus propias herramientas, porque la persona queda en una situación emocional de vulnerabilidad, de no saber quién es, dónde está, cómo se accionan las cosas. Y es una situación que puede ser momentánea, como esa pérdida de orientación y de sentido, o puede quedarse instalada un poco más. Y otra vez, aquí también, esto es un ejemplo de que puede ser tan grave o más un divorcio y una separación que el hecho de una muerte. A mí me ha tocado acompañar casos de divorcios y recuerdo uno perfectamente en que el esposo, en ese proceso de divorcio, a, en el acompañamiento que yo le hacía, tenía que decirle cosas básicas, porque le pasó en varias ocasiones que llegó a su trabajo, estamos hablando de un ingeniero importante, con un cargo en una empresa importante,
y llegaba al trabajo, por ejemplo, con la camisa puesta al revés. Tuvo una temporada, algo así como unos 15 días, recuerdo, en que dormía en su auto. O sea, son situaciones que literal te desestabilizan. Y por eso es importante ayudar a la persona a recobrar la confianza en sí misma. Pero esto no es en el primer momento y no ocurre de una sola forma. O sea, no es un automático, no son palabras mágicas. Hay que saber cómo hacerlo y en qué momento. Gracias por esa pregunta, de verdad, muy buena. A ver, David, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿me escuchan bien? Ajá. Saludos, bueno, en cuanto de las pérdidas, quiero contar la siguiente experiencia. Yo tengo 5 años de matrimonio. Eh, bueno, nos casamos, esa experiencia, ese primer amor, bueno, la luna de miel, organizarnos poco a poco. Y el año antepasado, bueno, nosotros le orábamos mucho a Dios, mi esposa y yo orábamos mucho a Dios por un hijo. Mi hermano mayor se casó y ya tenía un hijo. Mi hermano menor pues ya también tiene una hija. Y yo decía, bueno, yo también quiero tener un hijo. Y orábamos bastante y precisamente para el mes de la madre, precisamente para esa fecha, habíamos hecho una actividad en la iglesia, bueno, en pandemia. Lo que hicimos fue que al frente de la iglesia, en la calle, colocamos los parlantes y le hicimos la celebración del Día de la Madre a todas las vecinas que estaban allí. Y en esa misma semana, eso fue un domingo, en esa misma semana, un martes, mi esposa llega, tenemos que dar una noticia y me mostró una prueba de embarazo y el resultado era positivo. No soy muy dado a ser muy expresivo realmente, pero la verdad eso me llegó bastante, era por algo que estábamos orando y esperábamos. Y la emoción y bueno, la verdad no dejaba que hiciera nada en la casa, trataba de que no se esforzara. Y así, bueno, yo le hablaba bastante. Y a los 3 meses de embarazo, ella me dice que siente como un dolor en el vientre, algo que le incomoda. Hay unas manchas también y pues vamos al hospital donde estábamos, donde vivíamos en ese momento y nos remiten para la ciudad. Y bueno, antes de remitirnos a mi esposa le hacen una ecografía y pues ahí está el bebé con signos vitales, ¿sabe? Hay signos vitales en el feto, en el bebé. Llegamos a la ciudad y pues en el hospital no la atienden enseguida, toca esperar hasta el día siguiente. Y al día siguiente, cuando le hacen el examen a mi esposa, pues nos dicen que no hay signos vitales y perdemos el bebé. Y fue en algo que en ese momento nos destrozó por completo. Fue algo que en su momento, incluso yo llegué a cuestionar a Dios de, bueno, entonces yo para qué te sirvo. Entonces uno para qué se esfuerza, uno para tantas cosas que en ese momento del dolor uno hace, tantas ilusiones que se rompen en ese momento. Y bueno, la verdad fue algo que dio duro, sin embargo, bueno, cuando regresamos a casa, eh, recibir el apoyo de la familia, recibir el apoyo de la familia y entender que en todo esto, pues Dios está obrando con un propósito y de alguna manera todo esto nos ha servido también para acompañar a otros matrimonios. Esto también, esta experiencia también nos ha servido incluso a mi esposa y a mí a acercarnos más entre nosotros. Hay veces que de pronto uno se enfoca en otras cosas y lo importante de todo esto que pudimos rescatar fue que nos acercamos y realmente fuimos ese apoyo. Y algo muy íntimo fue que ella en un momento incluso llegó a decirme,
y verdaderamente yo sí soy la esposa que Dios preparó para ti porque no te he dado hijos. E incluso esas frases llegaron a salir. Pero yo le dije, yo a ti te amo. Y si Dios nos da hijos, gloria a Dios. Pero si Dios no nos da hijos, pues gloria a Dios también. Seré el tío chévere de la familia o seremos los tíos chéveres de la familia. Y bueno, quería contar esa experiencia porque son cosas que a uno lo marcan, pero que también nos ayudan a fortalecernos y a crecer. Muchas gracias. David, perdón, ¿cuánto hace que ocurrió eso? Bueno, prácticamente 2 años. Hace 2 años, ok. Gracias, David. Gracias por abrirnos tu corazón. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia tan personal. Y gracias porque con esa experiencia podemos ver algunas cosas. Fíjense que decíamos que la pérdida de un bebé, un aborto espontáneo, implica un proceso de duelo. Y me gusta y agradezco que sea David quien traiga esto a la clase, porque cuando ocurre una pérdida de un bebé, la mayoría de las personas se enfocan en la mamá. Ella perdió un bebé. Pocas veces escuchamos la frase, él perdió un bebé, porque se asume que la pérdida fue solo de la mujer. Pero los hombres en estas circunstancias también viven una pérdida, también viven un proceso de duelo y también necesitan acompañamiento. Este tema de que las mujeres a veces a nivel social parece que hay que colocarlas en el centro y que sean las únicas, no es de esa forma, porque la Biblia dice que en Dios no hay hombre ni mujer. Ambos son importantes y son iguales a los ojos de Dios y ambos se ven afectados por situaciones como esta. Y qué bendición que David pudo, junto con su esposa, superar, pasar por este proceso y ahora está ayudando a otras personas o puede ayudar a otras personas. Me gusta también del relato de David el hecho de que él cuestionó a Dios y me gusta su honestidad porque a muchos nos pasa, a muchos les pasa, pero en el contexto evangélico estas son cosas prohibidas. Estas son cosas que no se dicen y que así uno las piense o las sienta, no se expresan. Así que quiero felicitar esa valentía, porque como vimos ya cuando estudiamos emociones, a Dios le gusta que usted exprese sus emociones y Dios no lo va a desterrar ni a borrar del libro de la vida porque usted le cuestione o se moleste. Es parte de lo que se está sintiendo. Y el que lo haya hecho y el que ahorita tenga él la confianza para expresarlo, nos habla de una expresión sana de esas emociones y de ese dolor. Así que gracias, de verdad, agradezco mucho esta participación. A ver, Juvenal, buenos días, bienvenido, adelante. Buenos días, hermana Tracy, buenos días con todos los presentes. En realidad, todos los temas del diplomado que venimos sábado a sábado llevando son muy interesantes y teniendo en cuenta que, si bien es cierto, todos somos cristianos, conocemos a Dios, la parte espiritual fundamental, importante, pero también somos seres humanos, ¿no? Tenemos la parte humana, la parte quizás carnal, débil. En ese sentido, en cuanto a la pérdida que estamos tocando en este sábado, hace aproximadamente 5 años, lamentablemente perdí a un hermano, mi hermano menor. Y sí, en realidad, pues, uno ora para superar esa situación, pero a veces no es tan fácil la parte humana, sobre todo porque con mi hermano menor, hay varias cosas muy profundas que de alguna forma yo me encargué de direccionarlo a él, como si fuera especie de papá. En Perú, yo soy acá de Perú, el terrorismo del 80 al 90 fue bien complicado. En el pueblo donde vivían mis padres y mi hermano, literalmente estos senderistas les daban clases en el colegio, les adoctrinaban de esa forma. Entonces eso hizo de que él se alejara del camino cristiano y estaba metido entonces desde los 12 años más o menos hasta los 19 años metido en este grupo de terrorismo. Y a Dios gracias yo busqué la forma de provincia traerlo a Lima.
y de esa forma sacarlo de esas garras de estos grupos armados levantados en armas. Entonces era como mi hijo. Yo hablaba con él, explicaba, conversaba, se puso a estudiar, llegó a estudiar derecho, fue abogado, como en mi caso también. Estudiamos la maestría juntos, o sea, era genial. Con él podíamos conversar de todo, era 35 años, o sea, era lo máximo que yo podía contar con de todos mis hermanos, con él en todo sentido. Lamentablemente murió en un accidente, murió en un accidente, repentinamente, sano, bien, todo, con planes, con proyectos, ¿no? Y la parte que a mí, aún como ser humano, me afecta, es que yo, lo que decía el hermano David, ¿no? En algún momento he cuestionado a Dios. Dios, pero si me permitiste sacarle de terrorismo, de ese movimiento levantado en armas, he sufrido tanto acá para hablar con él, sacarlo, para que estudie, direccionarlo. ¿Y al final qué? O sea, invertí tiempo todo por gusto. El tema es que se alejó de Dios y nunca humanamente, o no sé, en realidad, no logré que vuelva al camino cristiano. Tengo la esperanza que en sus últimos minutos de vida, él se haya arrepentido, tal como dice la Biblia, ¿no? Porque tuvo un espacio de tiempo del momento del accidente. Y lo peor es que cuando ya se va a la investigación, realmente no muere por un accidente, pero fue planificado, fue un asesinato. Wow. Es lamentable mencionarlo, pero no voy a precisar exactamente, pero es realmente algo cercano, familiar, incluso que había organizado para hacer esa muerte, ¿no? Y fue terrible, sí, humanamente me afecta, por más que soy fuerte, confío en Dios y todo, pero sí me afecta. ¿Por qué? Porque yo mismo me encargué de investigar como abogado que soy, y cuando vimos la cámara, el video, todo, era planificado. O sea, a él lo han dado droga, aprovechando que está mareado, luego le torturan y luego se ve en el video que le hacen cruzar la pista, se cae, se resbala, se duerme, viene un carro y no pasa simplemente, sino va sobre el cuerpo, lo tritura como 1 o 2 minutos y abajo de ese carro han puesto como unos ganchos, o sea, todo estaba planificado, de tal forma que esos ganchos acogió en la ropa y lo arrastra como 100 metros. Entonces ya se imaginan ustedes, ¿no? Esa parte es lo que más como persona me duele. O sea, la parte de la forma, ¿no? Y eso, honestamente, a veces me deprime. No me pongo a orar de esa cosa, pero a veces me deprime. Y sí, honestamente le digo que es bien complicado, porque es como algo que todavía a veces me parece que ya llega, me parece que ya va a venir, me parece que ya me llama para salir, para trabajar, para hacer la cosa, porque trabajamos juntos en el estudio de abogados, ¿no? Entonces es bastante complicado. Ya más de 5 años que ha pasado, pero es como si fuera ahorita. O sea, es complicado. Por más cristianos y todo, pero esa partecita no es tan fácil. Es bien doloroso. Y tengo que, aún si cabe la palabra, cargar todavía con eso de ser el fuerte de la familia para con mis papás, ¿no? De estar ahí, de esto, ver una cosa, otra cosa, como que nada pasó. Y ya se imaginan ustedes para mi madre, ¿no? Pero, como decía el hermano David, Dios sabe y conoce cómo ayudarnos. Difícil, doloroso las cosas, pero no, decía un amigo y un hermano, ¿no? Más vale andar con Dios en medio de todas las circunstancias y las dificultades que estar sin Él, que sería caótico, difícil y bueno, en fin. Muchas gracias, hermano. Gracias, Juvenal. Y gracias de verdad por contarnos esta historia sumamente terrible y dolorosa. Y en esa historia vemos algunos de los elementos que conversamos ahorita a nivel teórico. Fíjense que una cosa, que voy a aprovechar esta historia para que veamos esto. Una cosa es que yo vea en una diapositiva situaciones o factores que pueden hacer más complejo un duelo. Y otra cosa es que escuchemos a Juvenal con toda la carga emocional que le pone a sus palabras, cómo vemos cuando una muerte de alguien, que es una muerte inesperada, una muerte de alguien más joven, una muerte violenta y que pensábamos que era de una forma y resulta que era de otra. Fíjense cómo esto complejiza el proceso de duelo y un duelo que, a ver, tiempos más o menos
pudiese haber durado 1 año y medio, 2 años, van 5 años y está Juvenal en el proceso. Entonces, estas cosas que escuchamos y que de verdad agradezco que hayas abierto tu corazón, son cosas que nos dicen a nosotros lo importante y lo tanto que puede marcar a una persona, como un duelo, como una pérdida te hace deconstruir tu identidad, lo que eres, tus relaciones y cómo tienes que empezar a ser diferente. Necesariamente vas a ser distinto, ya más nunca vas a ser igual ninguna persona que atraviese por esta situación. Y 2 cosas quiero rescatar de lo que nos comenta Juvenal. Una es que tenemos esa creencia o esa cosa que nos impone la sociedad y la iglesia a veces, de que tenemos que ser fuertes. Y en un proceso de duelo, cuando somos nosotros el afectado o la afectada, no tenemos que ser fuertes. Hay momentos en que sí, había que ser fuerte para gestionar, hacer, etcétera. Pero también es necesario tomarse ese tiempo para dejar de ser fuerte, para abandonarse en las manos del Señor y para drenar y llorar y sentir lo que sea necesario. Porque eso es lo que va a ser un poco más llevadero el proceso del duelo. Ya vamos a ver en unos minutos que la única manera de nosotros atravesar, o sea, de nosotros superar un duelo de forma sana es atravesándolo. No hay otra forma. Es terrible, es doloroso, pero hay que hacerlo. Y sin duda que está el tema de los cuestionamientos hacia Dios, que otra vez son normales y naturales, pero no son pecados. No con eso, Dios no se ofende ni se insulta con que uno haga preguntas. Otra cosa es que esas preguntas no siempre van a tener respuesta. Hay cosas que yo no puedo explicar, usted no puede explicar, y quizás en algún momento Dios nos diga algo si necesitamos saberlo. Pero hay muchas preguntas y no siempre tenemos nosotros la respuesta. Y de eso tenemos que estar claros cuando estemos brindando atención o acompañamiento a alguna persona. A ver, tengo 3 manitos levantadas por allí. Elsie, Margarita y Carlos. ¿Podemos esperarnos hasta el último franja de preguntas? ¿Podemos hacerlo al final de la clase? Nelcy no puede. Ok, vamos a darle el paso a Nelcy rapidito para entonces adelantar y luego tenemos las próximas preguntas. Adelante, Nelcy, bendiciones. Gracias, buenos días para todos. Y Tecris, muchas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Yo, al igual que David y que el hermano Juvenal, mi esposo pues partió hace 8 meses de COVID. Y como tú nos comentabas, con Trauma Healing en forma inicial, en el 2019 hice el proceso y mi duelo fue diferente. Pero esta vez lo hice con Sarisa a través de Ecuador, por cierto, una paisana tuya. Y cuando estábamos en el proceso del duelo, literal, en el Salmo 13, que es cuando nos llevan a hacer el proceso del duelo, al final, cuando se habla todo lo que ustedes han comentado, David termina con una alabanza a Dios. Yo hice todo mi duelo, al igual que de los hermanos, le dice, Señor, de los 12 años te sirvo, soy una de las líderes en la iglesia, en fin, o sea, liderazgo marcado, todo esto. Y le decía, Señor, no es posible que esto me esté pasando, no pensé que él iba a morir, así tan sorpresivamente, COVID, tuvo complicaciones, en fin. Y 40 días en el hospital, y pensábamos que los 40 días, así como Jesús venció, él iba a vencer, y no, sucede que 40 días, el día siguiente falleció. ¿A dónde quiero ir con esto? Uno, yo no pude hacer una alabanza a Dios como terminó David en ese instante. Yo lloré en ese día, recuerdo con Tecris y había unas pastoras, y recuerdo que lloré ese día por 2 causas. Una, porque él había muerto, y 2, porque yo estoy en la alabanza desde que tengo como 14 años, y yo no pude terminar ese momento con alabando a Dios. Solo le dije, Dios, reconozco tu poderío y tu grandeza, tú eres soberano. Y eso fue para mí doble impacto. El hombre que perdí, con el que teníamos tantos sueños, tantos planes, y al Dios que amo. Y al Dios que amo. Luego, pasado eso,
estábamos los dos viviendo solos en el apartamento porque nuestros hijos ya están estudiando, uno por fuera, otro está casado. Y yo empecé a buscar, le digo, sí, como dice Tecris, lloré, hacía mis duelos a solas, entendí que debía llorar y que debía desahogarme, y cogía y mordía la almohada y lloraba y pataleaba. Sin embargo, también pude conocer algo que no sé si más adelante Tecris lo va a tocar, o con el trauma healing, y es los puentes falsos. Yo empecé a buscar un puente falso y yo pues me acompañaron los primeros días, el primer mes, en fin, familiares, y ya después quedé sola en el apartamento, y le reclamaba a Dios por qué otras personas quedaron viudas o viudos o perdieron, pero tienen a alguien, y yo estoy completamente sola en un apartamento. Y le reclamaba a Dios, y tengo que ser honesta, también tenía sentimientos de envidia por cómo Dios ayudó a otros. Tenemos que ser francos, estoy aquí delante de pastores, y por cuanto le he predicado también en la iglesia en la que estoy, también lo digo delante de ustedes, y le reclamaba a Dios, pero fulana quedó viuda, pero quedó con el hijo, con la hija, papá. Entonces, puentes falsos. Cuando llegaba al apartamento, esa soledad terrible, porque él me recogía todos los días en la oficina, así que ha sido muy fuerte. Yo qué hacía, llegaba y encendía enseguida el televisor, todos los días, pero bien, cuando era alabanza, bien. Después empecé a buscar un puente falso equivocado, y era que colocaba Netflix. Pero gracias a Dios que no pasaron más de 15 días, tal vez casi las 3 semanas, en que el Espíritu Santo me empezó a hablar, y pude quitar eso. Entonces mi dependencia con el Señor ha sido mucho más. Y como decía David, Dios también me ha ayudado para poder, otras mujeres, como decía Tecris, una de mis mejores amigas, de mis 5 mejores amigas, también su esposo falleció, y Dios me usó para bendecirla, para sostenerla, y así otras personas que han tenido duelo de diferentes índoles, como nos hemos estado viendo. Y como dice Tecris, es un proceso. Yo apenas aún no llevo el año, pero confiada estoy que en las manos del Señor. En mi testimonio les hablo mi corazón, porque sé que también va a bendecir sus vidas y también ayudarles en consejería con otras personas. Gracias, Tecris. Gracias, Nelcy. Gracias por compartirnos eso. Gracias por abrir tu corazón. Y fíjense cómo estamos viendo diferentes tipos de pérdida por diferentes causas, y todo lo que puede movilizar a la persona a nivel interno. Solo quiero acotar, antes de seguir con las diapositivas, que estas mismas emociones, estos mismos sentimientos, puede experimentar una persona, por ejemplo, que de pronto está jubilada y que ya no va más al trabajo, que ya, aunque quisiera salir de casa, ir, servir o hacer algo, ya está jubilada. Una persona, por ejemplo, que tiene que emigrar, salir de su país, y puede ser que le digan, bueno, pero tú estás bien, ahora estás en otro lugar, ahora estás ganando distinto o lo que sea, pero solo cada persona conoce lo que perdió y lo que significa esa pérdida para él. Como igual puede ser que una persona esté experimentando sentimientos parecidos porque se le haya muerto su mascota. Por eso los duelos, las pérdidas no son comparables. Por eso yo no puedo minimizar ninguna. Yo tengo que darle la misma importancia, porque para la persona es importante. Tengo esas manitos para ir levantadas, que vamos a darle el espacio ahora al final de esto. Vamos a terminar con las diapositivas. Lo que hablaba la compañera hace un ratito del puente falso. Fíjense, esto es una gráfica. Sí se está viendo la diapositiva, ¿verdad? ¿No se ve? Ok. Vamos a ver. Déjenme entonces cerrar y volver a abrir. A ver si ahí sí se puede. Lo que voy es a mostrarles una diapositiva, una gráfica, donde está ilustrado el proceso de duelo según el Instituto Trauma Healing. Como les dije, ese modelo es una simplificación muy didáctica que hace el Instituto Trauma Healing de lo que es un proceso de duelo. Y lo hace exactamente para que la persona pueda comprender la situación por la que está pasando o lo que le tocaría pasar, el proceso que va a recorrer, y pueda
y podamos nosotros también entender de qué se trata. Porque en esa situación, en ese momento, la persona piensa que de la forma que está sintiendo va a sentir para siempre, que el estado en que se encuentra va a ser un estado eterno y permanente. Y eso no es real. Quiero saber si ya se ve la diapositiva. ¿Sí? Ok, gracias. Fíjense, las etapas, que ya les dije que pueden llegar a ser más de 7, aquí están simplificadas en 3. Y se les da el nombre de aldea para hacer el paralelismo con que estuviésemos recorriendo o transitando por una carretera, por una calle. Encontramos la aldea número 1, la aldea número 2 y la última, la número 3. Fíjense que este recorrido comienza en el evento de crisis, en el momento en que ocurre la pérdida, y finaliza en nuevos comienzos. Ya lo vamos a explicar más en detalle. Pero quiero que tomen nota mental de eso que ella nos hablaba ahorita del puente falso. El puente falso es algo que inicia en el momento de crisis, pero no termina en ninguna parte, porque es falso. Llega hasta cierto punto, pero no concluye. Entonces, quedémonos con esto en la cabeza para luego ir a explicar ahora las etapas y vamos a hablar del puente falso. En primer lugar, esa aldea que vieron, que es aldea número 1, estamos hablando ahí de una primera etapa. En verdad, para efectos psicológicos, es como que reúne algunas subetapas, que eso lo pueden investigar luego. Pero ¿cuáles son las características de ese primer momento? Esa etapa el Instituto Trauma Healing la ha denominado negación e ira. Y esos son los nombres de las principales sensaciones o emociones que experimenta la persona. Lo primero que ocurre ante la pérdida es la negación. Esto no pasó, esto no está pasando, esto no ocurrió, de verdad no me divorcié, en verdad no me tuve que ir del país. Estas sensaciones es necesario que sepamos que no son conscientes, ocurren a nivel inconsciente. La persona puede estar en etapa de negación y como justamente es una negación, no se da cuenta que está en esta situación. Esto no es ni bueno ni malo, esto es una descripción de lo que ocurre. Negación e ira. Es decir, por un lado no creo que pasó y por otro lado, cuando pienso que pasa, siento una ira muy profunda. Puedo sentir ira hacia la persona que murió. Puedo decir, pero si tantas veces yo te dije que no hicieras esto o aquello, ¿por qué hiciste esto y lo otro? Puedo sentir ira hacia mí misma. ¿Por qué lo dejé? Yo, ¿por qué ese día, qué sé yo, no fui a su casa? O yo, ¿por qué hice lo otro? Puedo sentir ira hacia Dios. Puedo cuestionarlo y es parte de lo que vimos aquí en los testimonios. Esa negación e ira, entonces la podemos expresar de esta forma. Puede haber o hay un adormecimiento emocional. Esto es clásico en la persona en que tiene que gestionar todos los temas de pensemos si es una muerte, la persona que le toca todo ese proceso de funeraria, el papeleo, buscar, retirar el cuerpo de la morgue, buscar terreno en el cementerio, lo que sea que ocurra. Cuando la persona está en ese momento, está en adormecimiento emocional. Es como que estuviese en piloto automático y tiene que funcionar, resolver, atender y atender gente, porque también eso implica. Otra cosa es resistencia a lo ocurrido, el pensar que no pasó, estallidos de llanto. Estos estallidos de llanto son naturales, son normales, pero a nosotros, que no somos los que estamos viviendo eso, nos asustan. Y por eso tratamos de que la persona no llore, pero cálmate, pero no sé qué, tómate esta sopita o toma este café, piensa que está con Dios, cualquiera de esas cosas que hacemos. Pero esto es normal. Si la persona está en ese momento en negación, está en esa etapa de adormecimiento emocional, no va a tener el estallido de llanto hasta tanto tenga el momento a solas en que puede drenar y tener esos estallidos. Porque si le toca en ese momento el rol de líder, de fuerte, de resolver, no se va a dar el permiso para esto. Y estos estallidos son necesarios.
Episodios de ira, ya los mencioné, contra la persona, contra sí mismo, contra Dios. Esa necesidad de encontrar un culpable. Ese culpable puede ser la misma persona, puede ser el otro, puede ser Dios a quien yo estoy culpando. Esos deseos de venganza, esa querer hacer justicia. Ese deseo de venganza puede estar presente en una muerte, pero también puede estar presente en un divorcio, por ejemplo. Ah, bueno, tú te fuiste, tú me dejaste, ahora te voy a dejar en la calle. Ahora no te va a quedar, pero ni la ropa que tienes puesta. Ese tipo de cosas. Se pueden revivir los sucesos durante los sueños. Los sueños son como ese reducto del inconsciente y las cosas que no asumimos y que no gestionamos de manera consciente con el razonamiento pueden emerger por allí a partir de los sueños. Entonces podemos tener sueños con el suceso, con la persona, con la situación que estamos viviendo y esto es perfectamente normal. Y para un psicólogo, este tipo de sueños son materia prima con la cual se trabaja o se puede trabajar para ayudar a la persona en su proceso. Esta etapa puede tener una duración entre 1 a 3 meses aproximadamente. Y durante esta etapa son importantes el llanto y los ritos de cierre. Estos ritos de cierre, ya les dije que en una muerte está el tema del entierro, pero también hay personas que necesitan ritos de cierre a un tiempo después de lo que ha sucedido. Por ejemplo, hay ciertas cosas terapéuticas que se pueden hacer con una madre o con una pareja que perdió a un bebé. Cuando se pierde un bebé en la forma del aborto, no necesariamente está el cuerpo, no se le entrega a la familia, etc. Y se queda como esa sensación, ese vacío. Se puede hacer una estrategia donde la persona o la pareja se despida del bebé, se puede hacer una suerte de sepelio simbólico. Hay cosas que se pueden hacer que lo que hacen es ayudar a destrabar la psicología o la psiquis de la persona para que empiece a fluir el proceso de duelo. De esto podemos hablar más adelante, ustedes pueden investigar, etc. Después estaba la segunda etapa, que el Instituto Traumahealing le da el nombre de desesperanza, o no se ve esperanza, es como ellos llaman exactamente. Es una etapa difícil y complicada porque si hablamos de muerte y si hablamos de cualquier otro tipo de pérdida, hay personas por lo general dispuestas a ayudar en los primeros momentos. Siempre hay gente cerca, siempre hay gente atendiéndote o por lo menos interesándose por ti. Pero luego que pasan esos primeros 3 meses, ya cada quien se tiene que dedicar a sus quehaceres y a su vida normal y la persona siente que está sola y además puede sentir rabia por pensar que a ella le sigue doliendo y a los demás no. Esto es una cosa allí bien importante de tener presente. En esta etapa se asimila la pérdida. En la primera etapa pensábamos que no había pasado porque estábamos en negación. En esta segunda etapa sabemos ya que perdimos. Sabemos que ya la persona no va a regresar porque efectivamente se fue, se casó con otra, etc. Sabemos que ya no vamos a estar en ese trabajo, sabemos que ya perdimos esa parte del cuerpo, etc. Entonces, esto hace que la pérdida sea evidente ante mis ojos y por supuesto esto es más doloroso. Aquí es cuando me doy cuenta que efectivamente ya no va a regresar, ya no voy a volver a ser la misma persona. Se incrementa la sensación de soledad, las personas se sienten o se pueden sentir olvidados o abandonados por los demás y esta que viene a continuación es sumamente importante y es la aparición de las ideas suicidas. Recordemos que la pérdida fue significativa porque lo que perdimos era parte de mi identidad y probablemente daba sentido a mi vida. Si eso que daba sentido a mi vida ya no está, entonces mi vida no tiene razón de ser. Por tanto, es normal que la persona piense, ¿para qué sigo aquí? Es mejor estar muerto. Es mejor no seguir viviendo. Esto es importante porque debemos estar, cuando estamos acompañando personas con este proceso, debemos estar pendientes de este tipo de ideación y preguntárselo honestamente. ¿Te has paseado por estas ideas? ¿Has pensado esto?
o a veces estar pendiente a su discurso y a sus acciones que den cuenta de esto. Porque si es una persona que no tiene suficientes recursos de afrontamiento a esta situación, esa idea suicida pudiera concretarse y por eso debemos nosotros estar pendientes. Las personas pueden sentir culpa. Esta etapa puede durar de 6 a 15 meses. Depende de cada persona. Y como ya dijimos al principio, los tiempos son relativos a cada uno. Es importante que nosotros le demos la oportunidad a la persona durante esa etapa de pedir lo que necesita. Lo otro que es importante es que si soy yo que estoy pasando por esta situación, yo necesito darme cuenta que tengo que pedir lo que necesito en cada etapa o en cada temporada dentro de esta etapa, porque hay momentos en que voy a querer estar sola y ya está. Y a veces el resto de la gente no entiende eso y quiere estar metida o llamando cada rato y eso es invasivo. Pero hay momentos en que voy a necesitar compañía. Y entonces la gente que no quería invadirme, entonces no aparece. Pero como la gente no adivina, yo tengo que poder expresar, tengo que tener la libertad y la honestidad de decir, ¿sabes qué? Ahorita quiero que te quedes conmigo, o llamarme, o mándame un mensajito, vamos a estar en contacto. O en este momento, el día de hoy, no quiero que vengas, hoy no quiero que estés en casa, etcétera. Pero es tener esa comprensión con uno mismo, si es uno quien lo está pasando, y con la persona que estemos atendiendo. Esta es entonces la otra etapa, tiene que ver con una etapa ya de ajuste, de adaptación a la situación que estamos viviendo. Recuerden, en la primera etapa nos negamos y creemos que no perdimos nada. En la segunda ya nos damos cuenta que lo perdimos. En esta tercera, entonces empezamos a incorporar esa pérdida a nuestra vida. Y entonces sabemos que ya efectivamente eso que teníamos ya no lo tenemos. O sea, hay que incorporarlo. Esto no siempre es un proceso consciente, es un proceso paulatino, va despacio, pero es lo que permite que la persona empiece a ver hacia el futuro, que la persona sepa que sigue la vida, que continúa, solo que ahora va a continuar con esta ausencia, pero continúa. La persona recupera poco a poco la capacidad de hacer planificación o de proyectarse hacia el futuro. De a poco va retomando su vida social, va empezando a salir. Hay momentos, por ejemplo, en el tema de pérdidas de familiares, hay personas que hasta esta etapa es que logran, por ejemplo, deshacerse de las pertenencias de quien falleció, disponer de su ropa o de sus cosas. En cambio, hay personas que lo hacen en su estado de negación. Pero bueno, todo esto es relativo y personal. Es importante, lo que les decía, el camino no es recto, el camino no es directo. Hay ciertos eventos que te pueden regresar a la primera o a la segunda etapa. Por ejemplo, si se trata de un divorcio y ya yo me di cuenta, ya lo entendí, ya estoy planificando mi vida en función a que ahora soy una mujer divorciada. Pero llega de pronto la fecha de aniversario de nuestra boda y eso hace que yo regrese a aquella situación anterior. Eso hace que yo vuelva a experimentar tristeza o rabia. La clave en esto está en que esos retrocesos, cuando vuelvo a una etapa anterior, pase menos tiempo y luego regreso a la etapa en la que estoy. Y bueno, este es como el término saludable del proceso del duelo. No significa que no nos va a doler más nunca. No significa que olvidamos a la persona. Eso es otra cosa. A veces sentimos la culpa y la desesperación de que se nos olvide. Y por eso necesitamos elementos que nos recuerden a la persona. No significa eso, significa que ahora con esta pérdida, con esta ausencia, con esto que siento, bueno, pero tengo que seguir caminando por la razón que sea. Y si recordamos, vamos a regresar aquí a la imagen. No sé si se ve la imagen allí de las aldeas y el puente falso. ¿Está en pantalla? Ok, gracias. Ese puente falso es un atajo que nosotros tomamos porque a nadie le gusta sentir el dolor.
A nadie le gusta sentir la tristeza. ¿Y qué hacemos? Tomamos un atajo. Buscamos de hacer cosas que alivien nuestro dolor, que nos anestesien el dolor para superar eso rápido. Pero tal como dice el nombre, es falso, eso no ocurre. Y por eso es que ese puente no llega a ninguna parte. Porque lo que estamos haciendo cuando tomamos un atajo es que estamos retrasando el proceso de duelo. Y mientras más se tarde, pues más vamos a tardar transitando este proceso. Voy a cerrar aquí un momento para que conversemos acerca de los ejemplos de puente falso. Pensemos en un divorcio. Ya les hice un poquito una caricatura hace un rato. ¿Cuál sería un puente falso? Que una persona, vamos a poner una mujer que se divorcia, ¿cuál sería un puente falso que tomaría? Bueno, el clásico. No, amiga, voy al gimnasio, ahora me operé, me pinté el cabello, me vestí de reina, como dice la canción, y etcétera. Y voy a salir a buscar no sé qué, porque un clavo saca otro clavo. Yo no sé en qué condición un clavo saca otro clavo, pero que hasta donde yo sé es un martillo lo que se necesita. No, yo nunca he visto que un clavo saque ningún otro. Eso es un puente falso. Eso puede ser un puente falso. Otro puente falso, a ver, hay puentes falsos que pueden ser negativos evidentemente, como si me voy a la farra, a la vida loca, tratando de olvidar esto, como si me dedico, por ejemplo, o si me sumerjo en el alcohol o en las drogas, eso es evidentemente malo. Pero a veces también usamos el trabajo como un puente falso y empezamos a trabajar horas extras, días libres, etcétera, con tal de no pensar en lo que me pasó. Un puente falso clásico de los cristianos evangélicos nosotros. Entonces, pasamos por una pérdida, el tipo de pérdida que sea, y empezamos a servir. Y servimos y servimos y estamos metidos en todos los ministerios y vamos a todos los servicios y necesitamos hacer cosas. Lo que estamos es distrayéndonos de sentir el dolor. Así que podemos tener diferentes tipos de puentes falsos y otra vez, lo que estamos con eso es retrasando el inicio del proceso de duelo. Eso en nada nos va a ayudar. Así sean cosas positivas. Así sea que usted se dedicó a meterse de cabeza en la iglesia o que usted se metió de cabeza en el trabajo, eso no le va a funcionar. Usted necesita vivir la tristeza para que pueda salir de ella. Mientras no se vive esa tristeza, estamos allí atrapados. Entonces, tenemos que tener cuidado con estos puentes falsos porque a veces los usamos y a veces peor, los recomendamos. A veces le decimos, no, pero mira esto, pero ven, yo te voy a presentar amigas, porque yo tengo amigas no sé qué, X. O el clásico, esas cosas horribles que la gente a veces dice, acaban de perder un bebé, no te preocupes que tú eres joven, en cualquier momento te embarazas de nuevo. Ningún hijo sustituye una pérdida, ninguno. Usted después puede tener 10 hijos si quiere, pero ese que perdió siempre va a formar parte de usted y de ustedes como relación. Siempre va a estar allí, porque fue un espacio psíquico que se ocupó. Ese niño fue parte de su psicología. Y cuando ya no está, entonces hay una ausencia. O la otra cosa que usamos también, se le murió la mascota al niño. Ay, quédate quieto, yo te compro otra. Y ese tipo de cosas. Estamos invisibilizando sus sentimientos. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que es el puente falso y ya les dije, es una simplificación didáctica de un proceso de duelo. Yo les invito a que consulten en internet procesos de duelo o las etapas del duelo para que vean que hay otras etapas que están como más desmenuzadas y nos permiten quizás comprender mejor el proceso. Y vamos a ver así rapidito qué podemos hacer para enfrentar el duelo. Lo primero es identificarlo, saber que estoy en un proceso de duelo, no negarlo. Lo conocemos y reconocemos las etapas. Reconocer las etapas no es solo aprendérmelas teóricamente, sino reconocerlas en mí, si las viví, si las pasé, si cómo fue eso. Creo que este es el tema del foro, que el foro de esta semana
es opcional, no es obligatorio. Pero yo le invito a que usted, bien sea que participe o que por lo menos lo escriba para su privacidad en su casa y escriban, sí, yo viví esta pérdida, me pasó esto, aquello y lo otro, cómo viví esas etapas. Tuve negación, tuve rabia, qué sentí y de qué forma lo superé, si ya lo superé, si no lo he superado, que eso es un tema importante con las etapas, si estamos atascados en una etapa por más tiempo del estimado, es bueno buscar ayuda, es bueno buscar atención para que no se patologice el duelo. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Debemos validar nuestros sentimientos, darle importancia a los nuestros y a los ajenos. Debemos tomarnos el tiempo necesario para transitar cada etapa. Las etapas no son automáticas y yo no puedo saltarme de una etapa a otra. Tengo que transitar por ellas. Necesito buscar y pedir lo que requiera en cada momento. Necesito expresar el dolor y por favor esto vamos a internalizarlo. La persona que está pasando un proceso de duelo necesita expresar su dolor. Y usted como consejero, acompañante, terapeuta, necesita proveerle el espacio seguro a esa persona para que pueda expresar su dolor. Esa cosa de no llores, ya él está bien, ya descansó, etcétera, eso no ayuda. Tenemos que darle el espacio para que la persona pueda derrumbarse en su emoción. Para eso sería, o sea, creo que esa es la parte ideal de un espacio terapéutico, que usted pueda decirle, aquí no necesitas ser fuerte, aquí este es tu espacio para llorar, para expresarte, para gritar, para lo que necesites. Esa expresión del dolor puede ser hablando, la persona puede escribir o puede dibujar, puede cantar, puede escribir canciones, lo que sea que necesite para drenar ese dolor. Si revisamos la mayoría de las canciones que tienen mucha pegada y que han tenido duración en el tiempo, tienen que ver con canciones que expresan una situación terrible de dolor. Obviamente no estoy hablando de reggaetón, estoy hablando de canciones que tienen letras con sentido. Hay una canción que a mí me produjo una profunda tristeza cuando salió y es una canción que sacó Marc Anthony que dice así como que, no me acuerdo cómo se llama esa canción, pero dice, voy a vivir, voy a gozar, vivir la vida, la. Es una canción bien bailable. Esa canción a mí me da tanta tristeza porque esa canción la escribe él justo cuando está pasando un divorcio, cuando se está separando. Y obviamente la canción es un retrato perfecto de un puente falso. Si ustedes quieren y si su religión se los permite, escuchen la letra, presten atención a la letra para que vean a un hombre sufriendo tratando de inventarse un puente falso. Bien, es importante durante el duelo el cuidado integral del ser, es decir, a veces la persona está en una situación en que necesitamos incluso recordarle que coma, que duerma, que se bañe, etc. E integral porque también debemos atender su parte emocional y su parte espiritual. Y finalmente, lo más importante es ayudando a que la persona deposite en Dios su tristeza, sabiendo que es importante lo que siente. Tal como decían las personas que en su momento de dolor han cuestionado a Dios, es importante que uno pueda decirle, o sea, puedes hacerlo con toda libertad, porque a Dios le importa lo que tú dices y le importa lo que tú sientes. Allí esto es solo para recordar que la única forma de de superar el dolor es atravesándolo. Y ahí está un texto hermoso que dice que Dios está cerca a los que tienen el corazón hecho pedazos. Y ya vimos que una pérdida y un proceso de duelo literal nos puede destrozar el corazón. Bien, esto ha sido un recorrido muy rápido por lo que es un proceso de duelo. Como ya les dije, es a una de las situaciones que más nos vamos a enfrentar durante nuestro rol de consejeros, de terapeutas, de acompañantes. Yo les invito a que profundicen en este tema, a que busquen y amplíen esta información para que realmente podamos ser útiles a otros, para que podamos realmente servir, pero sobre todo para que podamos
vivir con toda plenitud y con toda honestidad nuestros propios procesos de pérdida. Dicho lo cual, voy a dar paso a preguntas que se nos quedaron en el tintero. A ver, creo que Nelcy, no me acuerdo si había creo que un chico que había levantado la mano también, pero le voy a dar el pase a Nelcy ahorita. A ver, adelante, Nelcy. Gracias, Tecris. Bueno, también mientras tú estabas hablando, recordaba y también comparto algo. Tener nosotros como líderes de la iglesia, yo, como les comentaba, soy una de las manos derechas eclesiásticamente mi congregación. Y como tú decías, pues todo el mundo vuelve a sus actividades. Mis hijos a sus actividades, la familia, mis hermanos, llamadas y permanentes. Sin embargo, ¿a dónde voy? Al área eclesiástica. Tener nosotros la valentía de verdad y la interés de, yo no lo pude tener el respaldo de mi iglesia, de mis pastores. Yo estoy como líder de alabanza, tenía un grupo de mujeres, tenía varias cosas. Ellos fueron asignando a las personas y nunca me preguntaron, me dijeron, vamos a reintegrarte. Sino fueron ya, y solamente hasta hace apenas un mes estoy retomando nuevamente los grupos. Entonces debemos ser, de verdad, podernos acercar. Si tal vez en tu iglesia no lo hacen o porque hay pensamientos doctrinales que hay que ser fuertes en el Señor, sí somos fuertes en el Señor, pero también, como hemos dicho aquí, también tenemos una parte emocional. Y por lo menos en la alabanza, cuando estábamos, yo estoy al frente en las dos sedes, eso fue entregado y yo encontré respaldo de todas las personas, de todas las personas. Debemos ser, de verdad les repito eso. Y lo segundo es saber, también un proceso que yo viví en esto, saber que hay personas que tú amas, que tú amas entrañablemente como tus amigos, aún tus hermanos en la iglesia, con los que tú compartes muchos momentos de alegría, de salir, de compartir, pero puede haber que en ese gran rango de personas van a haber algunas personas que no te van a acompañar. Y sabes que también eso produce un choque y duelo. Es como, no sé, te quisiera como un duelo agregado, un mínimo duelo agregado al duelo que ya tenemos. Porque estamos pensando con la persona con la que salgo a comer, con la que salimos a reírnos, con la que esto, y eso duele. De pronto tú, yo en el instante en el que pasé mis primeros meses, 4 meses, no lo percaté, pero luego, y eso me empezó a doler. ¿Qué tuve que hacer también? Ir a la cruz y perdonar a esas personas. Y ya, bueno, también todo esto, las relaciones con ellos son normales, pero no vuelven a ser completamente iguales, porque yo le voy a decir algo, yo decía, oye, espera, el que se murió no fue la mascota de mi casa, por ejemplo, Sassy, una perrita que tenemos que amamos, que tiene mi hijo, pues, fue mi esposo, el hombre con el que viví 30 años. Entonces, son dos puntos más que he querido compartirles, porque nos sirve como líderes y también nos va a servir en aconsejarle a otras personas. Óyeme, y lo último te creo es, por favor, no digamos a la persona, como decía Tecris, el Señor es tu fortaleza, Él está con el Señor, Dios sabe lo que hace, Dios tiene un propósito. Vaya que yo sé que Dios tiene un propósito y estoy buscando, sé parte de cuál es ese propósito, pero estoy buscando qué pasará después de 1 año, de 2 años, en que ya no está. Entonces, mejor es como Tecris nos ha dicho muchas veces, mejor lleguemos, abracemos y no más. Es suficiente. Esos 3 puntos quería compartirle. Gracias. Gracias, Nelcy. Gracias por compartirnos eso desde tu experiencia. Vamos a escuchar a Carlos, que tiene la mano levantada desde hace 3 clases. A ver, Carlos, bienvenido. Creo que te activé, exacto, te activé el audio. Gracias, buenos días. Tenía dudas respecto a cuando queremos sustituir una pérdida con otra, por ejemplo, en el caso que sea la hermana ahorita, una mascota con otra mascota, o luego vemos a personas que acaba de morir su pareja, su esposo, su esposa, y al mes o los 2 meses los vemos con otra persona. Ahorita con lo que comentaba de los puentes falsos, creo que me quedó claro esa parte, que en muchas ocasiones no queremos vivir el proceso de duelo y buscamos
un paliativo, ¿verdad? Para no pasar por ese proceso. Sí, creo que me quedó claro ya con esa parte que nos explicabas ahorita. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Ese es un nombre perfecto que le acabas de dar. Un puente falso viene a ser un paliativo. Un paliativo que estoy buscando para anestesiar mi dolor y no funciona. Gracias, Carlos. A ver, Sandra, ¿estás por allí? Vamos a habilitarle el audio a Sandra para escucharle. Sí, hola, buenos días. Buenos días, bienvenida. Bueno, me preguntaba un poco, y bueno, lo digo por mi experiencia personal. Yo perdí a mi primer esposo y luego de la pérdida, digamos que me preparé para no tener más familia, ¿sí? Para no casar. Bueno, dentro de todo el proceso, uno dice, o sea, debe ser muy difícil vivir la situación. Entonces, digo que emocionalmente para que enviudé a los 30 años. Entonces, bueno, luego pasó un tiempo, más o menos 3 años y medio, apareció una persona, ¿cierto? Un nuevo camino se inicia, eh, pero digamos que en ese proceso, bueno, y lo escribía en el foro, yo considero que mi proceso lo hice, bueno, medianamente bien, por decirlo así. Viví todas las etapas, mi familia estuvo y ha estado conmigo todo el tiempo. De hecho, en esa perspectiva de casarme nuevamente, mi papá, él es pastor y él estaba allí como que, bueno, hija, y al momento cuando llegó esta persona, yo inicialmente, digamos que el rechazo fue muy fuerte. Entonces, él fue como ese, quien fue como abriendo el corazón, ayudándome como a mirar la vida con otros ojos. Sin embargo, me preguntaba si en ese proceso de duelo puede afectar, o sea, la forma como nos preparamos puede afectar de manera biológica, porque en este momento yo no he podido tener hijos y no sé por qué, porque ya digamos que nos hemos hecho exámenes, hemos hecho, digamos que algunos procedimientos, pero no he podido tener hijos. Entonces, no sé si hay una relación frente a ese bloqueo, ¿cierto? Eh, eh, Incluso hasta emocional, porque cuando yo digo me preparé para no tener hijos, para no tener familia, cuando llega esta otra persona, es completamente distinto y siempre lo he dicho, mi amor por esta persona es completamente distinta. No sé si, bueno, no es ese amor novelesco, ¿cierto? Que uno siente tantas mariposas en el estómago. Creo que luego de una pérdida como esta y volverse a casar, es mucho más consciente de la realidad y no sé si el tema emocional sufre un bloqueo, ¿cierto? Frente a esto y también hace como unas consecuencias en el sistema biológico. Entonces, mi pregunta va como en torno a eso. Ok, gracias por esa pregunta y gracias también por abrirnos el corazón con esto tan personal. Sin duda que la biología se ve influida directamente, y eso lo vimos al inicio, con nuestras emociones. Y me parece que pudiera haber algo por allí. En cualquier caso, te invito a que me inscribas en el foro o por la plataforma en privado, porque creo que hay algunas cosas interesantes en ese caso. Pero sin duda tiene correlato orgánico lo que nos pueda ocurrir a nivel emocional. A ver, voy a atender una pregunta más por razones de tiempo y los otros les invito a que escriban en el foro o me escriban preguntas al profesor, que saben que con todo gusto les voy a responder. A ver, Elizabeth, adelante, bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Uh-huh. Sí. Hola, primeramente darle gracias por los temas, la verdad que han sido de gran ayuda, gran bendición para mí. Y con respecto al tema que estábamos viendo hoy día, de verdad tengo varias cosas que no sabía, no tenía idea que se podían dar dentro del proceso del duelo. Y mi pregunta es más que todo porque como familia vivimos una situación exactamente hace un año. Ayer se cumplió un año de que mi cuñada, hermana menor de mi esposo, perdió a su esposo en un accidente de trabajo
cuando iba llegando a su trabajo hubo un accidente en el camión donde iban y él falleció abruptamente. Y esto trajo se desencadenaron muchas cosas, situaciones bastante tristes, nada buenas. Y resulta que ahora lo que pasa es que ayer hablábamos con respecto a mi cuñada, ella es súper joven, tiene como 34 años. Y ella quedó con un bebé de 2 años. Y lo que yo veo en ella es que de repente cuando nosotros estamos, ella siempre está, no, sí, estoy bien. Pero yo la veo que, por ejemplo, está haciendo cosas como, por ejemplo, se operó sus ojos, ahora se quiere operar la nariz, está optando por hacer cosas que yo ahora veo que lo identifico que ella está optando por puentes falsos para no asumir o para no vivir realmente el tema. Está molesta con Dios. Hay cosas que ella no está procesando bien. Y de verdad me gustaría si me puede dar algún consejo, algún tips de cómo poder ayudarla, porque de verdad hoy día he podido entenderla bastante mejor de lo que yo estaba viendo el tema. Yo siempre estamos pendientes de ella, mi esposo vive pendiente de ella, aparte de que este niño, el que falleció, era bastante querido, era un joven bien amable, muy entregado a la familia, y la verdad que nos afectó a todos bastante. Pero eso, si se pudiera. Gracias, Elizabeth. Gracias por compartirnos esta historia. Gracias. Fíjense, el puente falso nosotros lo podemos identificar una vez que lo entendemos y podemos revisarlo y modificarlo en nuestra propia vida. Pero es muy complicado e incluso puede ser irrespetuoso confrontar a alguien que está usando un puente falso, porque recordemos que lo que hay debajo de ese puente falso es un profundo dolor. Entonces, no es adecuado estar confrontando gentes en su dolor. Lo que sí pudiese sugerir es que proveas espacios para que ella pueda hablar sobre el tema. A veces, como familia, a veces hacemos cosas como que eso es lo mismo que comentaba. La tristeza, nosotros no sabemos bien manejarla. Y si de pronto la persona en ese momento llora o lo nombra, nosotros tratamos como de desviar la conversación como para entretenerla. Y eso creemos nosotros que ayuda, pero en realidad no ayuda. Así que si le proveemos espacio para que la persona hable, para que la persona se sienta en confianza, se sienta segura y pueda llorar y derrumbarse, eso es valioso y eso es importante. Obviamente no se logra en 2 conversaciones, pero en la medida que le brindemos esa seguridad, la persona poco a poco va a poder ir hablando sobre el tema y en algún momento quizás podamos llegar a la oportunidad de comentarle algo, pero lo importante es escucharla y proveerle ese espacio de seguridad. Bueno, caballeros, señoritas, me encantó verlos como todos los sábados. Está allí en la plataforma el espacio para que pregunten, para que hagan su ejercicio de escribir acerca de sus propios duelos. Si no lo quieren hacer público, háganlo ustedes en su casa, pero dense la oportunidad de reconocer sus pérdidas y sus duelos, porque eso es parte también de un proceso de sanidad. Son una bendición para mi vida. Bendigo sus vidas en el nombre del Señor y nos vemos el próximo sábado. Chao.